Ya. Ahí va. Ahora sí. Ya, porque es que no se veía. Sí me di cuenta tiempo, porque ya me tocó una Ok. clase, perdón, que no grabé hasta que no se cuenta Blanquita. Bueno, entonces les decía, vamos a ver los puntos yuan, los puntos yuan que ya conocemos, el 3 de hígado, 3 de riñón, ¿sí? Pero vamos a ir en un escrutinio más profundo a conocer cada uno de ellos y desde sus caracteres entender la importancia de estos puntos dentro de la acupuntura, puntos que son muy frecuentes, pero que es importante conocer más a fondo, ¿sí? Para empezar, la palabra yuan, ¿sí? La palabra yuan, aquí tenemos dos caracteres. Este es el chino simplificado a su izquierda, yuan, y el chino antiguo, yuan, eh, que significa lo siguiente, ¿sí? Estos caracteres tienen los siguientes significados. Dice, es el primero o el original. También se refiere al nacimiento de un río, a la planicie del norte de China y a una fuente, ¿sí? ¿Qué tiene que ver la planicie del norte de China? Porque en teoría se dice que los chinos surgieron en el norte de China, sobre todo la dinastía Han, ¿sí? Los chinos son muy selectivos en ese sentido y siempre hacen alusión a de cuál es el origen, de dónde vienes, ¿sí? La raza china más pura son los Han, ¿sí? Entonces, que surgieron en la planicie del norte de China. Por eso se refiere al origen. Normalmente nos referimos al punto yang con esta palabra. El punto yang es el punto fuente. Pero tiene que ver con cuestiones más importantes. Por ejemplo, a referirse a la palabra yuan, dice una frase que manejan ellos, dice, al beber el agua, no olvides la fuente, ¿sí? Es decir, que esa agua que estás tomando tiene un origen, ¿sí? ¿De dónde vino? ¿Qué características tiene? ¿Qué propiedades tiene esta agua? ¿Sí? Aunque todas las aguas aparentemente son iguales, pero el origen de dónde viene es importante. ¿Sí? Dice, porque también hacen alusión a este pictograma, Yuan, donde dice que cada árbol tiene su raíz y cada río tiene su fuente. ¿Sí? Entonces, cada árbol que te encuentres, como podemos ver, y lo hemos visto, por ejemplo, no es muy diferente una palmera, un bambú, que tienen raíces muy profundas y que son muy flexibles, ¿sí? Por lo cual los vientos, los tornados no los destruyen. Sin embargo, hay árboles que son muy rígidos, ¿sí? Muy fuertes, ¿sí? Sus maderas son muy duras, pero un tornado los puede destruir, romper o inclusive arrancar de raíz, porque sus raíces tampoco son tan profundas. Y, dice, y cada río tiene su fuente, ¿sí? Tú puedes observar un río, pero tiene un origen. Ese río surgió en un venero, en un manantial, o ese río surgió en una montaña, ¿sí? ¿De dónde viene? ¿De dónde surgió? ¿Qué ha recorrido? ¿Qué experiencia tiene? ¿Sí? Entonces, así, a lo que se refiere en, en la parte de la acupuntura es a que tenemos el punto Yan como el origen de la enfermedad. O sea, el punto Yuan va a ir al origen de la enfermedad. ¿Dónde está el problema? En riñón, en vaso, en hígado. Por eso estos puntos van al origen, a solucionar dónde surgió la enfermedad, como una característica importante de cada uno de estos puntos, los puntos Yuan que ya conocemos y vamos a recordar ahorita, pero como decía, a más detalle. Prácticamente todos los puntos Yuan inician con un nombre o un apellido, ¿sí? Todos son Tai o Da, que la palabra Da
bueno, se escribe da, pues se pronuncia ta. La palabra ta es como que antes de lo más alto, ¿sí? Como que antes de lo más grande, es lo previo a lo más grandioso, ¿sí? Entonces, el carácter Tai significa lo más alto, que esto es normalmente lo que hemos manejado como o la máxima energía que nos conecta con el universo, y tiene que ver con el firmamento, teniendo en cuenta el firmamento como el cielo, como el origen del universo, como el universo mismo, el firmamento. Tiene que ver con, aquí hacen la alusión a ellos al padre del maestro, ¿sí? Volvemos a lo mismo, como en la palabra anterior, al origen, ¿sí? ¿De dónde vienes? ¿Quién? O sea, él es el maestro, pero ¿quién fue su padre? ¿Sí? Entonces, así como Jesucristo dijo, yo soy el hijo, o sea, que bien lo sabemos, le decían el maestro, pero viene de un padre, ¿sí? Entonces, hace alusión no solamente a lo obvio, sino a algo que está más allá de lo obvio. También se utiliza como un carácter que significa excesivamente o extremadamente, ¿sí? Para demostrar que algo es, lo más grande que puede haber es eso, ¿sí? Lo más excesivo, lo más grande, lo más extremo se manifiesta a través del carácter Tai, ¿sí? Esa es la situación con este carácter. Y los puntos Yuan que ya conocemos, ¿sí? Empezaremos con el Tai Chun. El Tai Chun es este carácter, hemos comentado, tiene que ver con la parte de la sexualidad, ¿sí? Eh, este cuadro con una línea del centro significa el centro, ¿sí? El centro del ser, ¿sí? ¿Y dónde surgimos? ¿Dónde viene el centro del ser? De una relación hombre-mujer, ¿sí? Existe la fecundación, ¿sí? Debo hablar de las abejitas y de las florecitas. No sé qué. Surge o surgimos de padre y madre, ¿sí? Del centro del ser. ¿Sí? Entonces, el carácter Chung tiene que ver con la energía sexual que nos generó, que nos dio vida, ¿sí? Ahí está el carácter Chung. El Chemen, pues ya sabemos que es la puerta del espíritu, ¿sí? Acá este otro carácter significa como que los cuatro campos, las cuatro estaciones, y tiene que ver con las diferentes conexiones que tenemos, que ya hemos platicado de los espíritus. Cada uno de los diferentes órganos tiene una manifestación espiritual, pero todas se concentran en el corazón, en el Chen, ¿sí? Eh, entonces, el punto 7 corazón solamente se llama Chen Men, ¿sí? Es el único que no es Tai, ¿sí? Es el único que no se llama Ta, pero el carácter Shenmen, por ser el corazón, el emperador se encuentra encima, ¿sí? Entonces el emperador no tiene un nombre diferente, una carga superior, ¿sí? Porque también está en lo máximo, o sea, no lleva en sí el carácter Tai, pero está por encima de los otros cuatro, ¿sí? Porque es el emperador. Luego tenemos el Tai Pai. El Tai Pai es el vaso, ¿sí? Y este recuadro normalmente lo separamos y pueden ser tres líneas, una, dos, tres, ¿sí? Que significa en la parte superior el cielo, en la parte inferior la tierra y en la parte del medio el hombre, ¿sí? Pero también se puede usar este carácter y es solamente el recuadro sin la comita esta de arriba ni la barrita en el centro, y significa la boca, ¿sí? Un cuadro es como una boca abierta. Y obviamente el vaso es el que se encarga de la nutrición, de la alimentación, y la alimentación pues entra por la boca, ¿sí? Entonces tiene que ver con esta energía, el Tai Pai, ¿sí? Con la alimentación, ¿sí? Con la nutrición.
Después tenemos este carácter que se llama yuan, ¿sí? Entonces, si se fijan, tenemos un yuan con una coma y un yuan en el segundo tono, que es una línea acostada, una línea horizontal sobre la letra A también, ¿sí? Aunque se escriben igual, el significado es diferente, ¿sí? Este carácter yuan significa agua profunda. Aquí está el carácter shui de agua, significa agua profunda, significa abismo o significa también fuente profunda. Entonces, tenemos como la traducción sería una máxima fuente profunda, una, una máxima conexión con lo más profundo, con el origen también que estamos hablando. Y aquí tiene que ver obviamente con la respiración, porque cada vez que respiramos, estamos inhalando. Hay una frase muy poética que mencionó Chines: respiramos polvo de estrellas, ¿sí? Porque estamos yendo a la fuente original. De hecho, la energía de la respiración es la energía fundamental y por lo tanto cada vez que inhalamos, estamos inhalando energía del universo, ¿sí? Y la exhalamos de regreso al origen. Entonces, por eso tiene que ver con lo más profundo, con esa entrada de aire desde lo más profundo del universo hasta nuestros pulmones en la parte más profunda del tórax, ¿sí? En cada alveolo va a llegar esta energía, ¿sí? Y luego, por último, tenemos el carácter Shi. Shi, el Tai Shi, que es el cruce del río, que es como una corriente profunda, una corriente potente, ¿sí? Ese es el carácter chi. Entonces ahorita vamos a ir desglosando cada uno de ellos, ¿sí? Bueno, no, déjame ver, aquí tengo, de hecho, vamos a ver aquí, en este diccionario vamos a encontrar el carácter chi. Vamos a regresar un momentito, permítanme un momento. Ustedes siguen viendo la pantalla, la diapositiva, ¿verdad? Porque ya, Sí. 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 Ok, bueno, permítanme tantito, ahorita voy a, estoy buscando acá en otra página aparte el carácter Shi para que vean veamos el significado más profundo de este carácter. Dame un segundito, por favor. Voy a poner una pausita aquí. Es que está enorme este diccionario. Ya estoy llegando al carácter Shi.
Ok. Voy ahora sí a mostrarles en el diccionario, ¿sí?, el significado del carácter sí. ¿Están viendo ustedes también el diccionario ahorita? ¿Sí? Sí. Ok. Sí, es que son muchos caracteres. Y inclusive, aunque sea en la palabra sí, tiene, acá está. Aquí es el carácter sí. Lavar arroz, repiquetear de la lluvia, el viento que susurra entre las hojas caídas. Ese es uno de los significados. ¿Sí? Y por acá debe estar el otro carácter sí. No, ahorita lo investigo. Pero es que ahí este carácter significa como que, como una gran corriente de agua, porque como le digo, miren, por ejemplo aquí está sí y significa tez clara. Sí, espera, sí, apagar, extinguir. Sí, pero este carácter propiamente, vamos a volver al carácter. Sí, tiene otro significado más interesante, pero digo, son muchos y no me quiero estresar ahí con ese para encontrarlo. ¿Sí? Pero tiene que ver, ya estamos de nuevo en la diapositiva, ¿verdad? Sí. Ok, sí, porque ayer estuve batiendo una mañana con que ponía una imagen y no regresaba la imagen a la pantalla. Entonces aquí tenemos este carácter sí, le digo que tiene que ver con la corriente más profunda, con como un río muy grande, enorme, por el cual fluye la energía, ¿sí? Que es el carácter chi. Bueno, vamos a ver ahora lo que me interesa. Dentro de la técnica esta que vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver, ya aplicable a la acupuntura, varias técnicas de usar los puntos yuan, ¿sí? Para hacer combinaciones con otros puntos y manejar técnicas de tratamiento, ¿sí? En el caso dice, esta técnica es la técnica Yuan Shan, que es la técnica propiamente de los órganos, en la cual basta con utilizar el punto correcto para el órgano afectado y como ya vimos, los puntos Yuan nos van a llevar a la energía original o a conectar con el origen de la enfermedad para resolver el conflicto que se esté presentando en cada uno de los órganos. Entonces, pues obviamente si la patología está en el hígado, vamos a utilizar el Tai Chun. Si está en el corazón, pero sobre todo en la parte emocional, el Shen Men, el 3 de vaso para todos los procesos digestivos o del sistema inmunitario, Tai Pai, y el 9 de pulmón para trabajar el pulmón mismo, el Tai Yuan, y para mover la energía a través de los vasos sanguíneos, porque por eso el 9 de pulmón también es el punto de reunión de todos los vasos sanguíneos, porque es el que mueve la sangre. Cada respiración, cada inhalación mueve la sangre 3 suen y cada exhalación mueve la sangre otros 3 suen. ¿Sí? Y por último, el 3 de riñón, el Tai Chi, que nos va a conectar con el riñón para la fabricación de los aminoácidos y generar de nuevo esencia vital. Ok, eso obviamente ya lo sabíamos. Ahora vamos a la combinación. Dice, el punto Yuan, Yuan Fu, que son las vísceras. La intención es tonificar los órganos
¿sí? En la combinación del punto yuan con sus puntos de víscera, la intención es tonificar los órganos mismos, tratar los excesos por patógenos y promover la esencia del órgano, ¿sí? Aunque estamos trabajando, vamos a trabajar la víscera, también vamos a ayudar al órgano. ¿Por qué al órgano? Porque los órganos generalmente, o ya sabemos que son los que fabrican, almacenan o son creadores de sustancias, mientras que las vísceras son solamente el conducto para almacenar o eliminar las sustancias de desecho o las sustancias producidas. Y entonces, esto nos va a permitir, si están funcionando bien ambos, que el órgano se mantenga tonificado, que no se sature, que no tenga excesos, ¿sí? Y promover la esencia del San. Están liberando las vísceras, están liberando la energía del órgano y el órgano se mantiene sano, ¿sí? Entonces vamos a ver también los puntos yuan de vísceras. ¿Cuáles son los puntos yuan de vísceras? El 4 de intestino grueso, GQ, que nos va a permitir eliminar viento-calor, ¿sí? ¿De quién es el viento-calor? Bueno, en general del cuerpo nos va a permitir eliminar viento-calor del cuerpo, pero obviamente al ser la víscera del pulmón, nos va a ayudar a que el exceso de calor que se esté produciendo sea eliminado a través de su punto yuan del órgano. Por eso, en muchas de las enfermedades, los cuadros gripales que empiezan a atacar las primeras 3 capas yang, ¿sí? Surge la temperatura, el malestar general. Si recordamos, por ejemplo, los primeros cambios, además del aumento en la temperatura, es un cambio en el patrón respiratorio. Normalmente el paciente que empieza a tener temperatura cambia su patrón respiratorio, aumentando normalmente la frecuencia respiratoria con la intención de, a través de la exhalación, eliminar más calor, ¿sí? Pero si trabajamos además, que lo usamos con mucha frecuencia, el 4 intestino grueso permite refrescar al pulmón desde el 4 intestino grueso. Por eso aquí nos dice que elimina viento, calor. Y luego, el 64 de vejiga es el punto yuan, Yin-Hu, es el punto dentro del canal de vejiga que nos va a permitir eliminar el calor del triple calentador inferior. Aquí sí nos vamos a ir a patología propia de la vejiga como tal, no el canal, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede normalmente en vías urinarias? Que las enfermedades son por calor. La persona por alguna situación no está orinando con la frecuencia que debiera, o por ejemplo por cuestiones laborales no puede estar, se tiene que mantener manejando un vehículo por muchas horas, o tiene que estar en un puesto de trabajo por muchas horas sin poder abandonarlo porque dañaría la producción. Entonces, al no estar vaciando su vejiga con la frecuencia adecuada, se empiezan a generar bacterias por la descomposición de los desechos propios de la orina, y entonces empieza a aumentar el calor de la vejiga o del calentador inferior, ¿verdad? Entonces, por eso el punto Yin-Hu elimina la humedad y calor del triple calentador inferior, ¿sí? Entonces, es un punto que nos permite trabajar vías urinarias desde la parte del pie, ¿sí? El 40 de vesícula biliar, punto yuan del canal de vesícula biliar, dice, desbloquea al hígado y calma el dolor del hipocondrio. Porque obviamente cuando hay un dolor un cólico biliar o un cólico hepático, ¿sí? Surge el dolor en la zona baja de las costillas, generando un dolor muy intenso. Entonces, el 40 de vesícula biliar es un punto que ayuda para desbloquear, porque les decía, ¿qué es lo que van a hacer los puntos Yuan Fu? Los puntos de víscera, Yuan de víscera, nos van a ayudar a mantener el órgano funcionando adecuadamente, nos van a ayudar a desintoxicarlo, a vaciar el contenido y a tonificarlo, ¿sí? Entonces, aquí la función va a ser de desbloquear al hígado para calmar el dolor que se esté produciendo tanto en hígado como vesícula biliar. El 4 intestino delgado que se encuentra en la muñeca, el punto Yuan-Ku, Wan-Ku, nos ayuda a desbloquear el chi del intestino delgado. Es decir,
El principal problema con el intestino delgado, o su principal función que sabemos, es la absorción de nutrientes, ¿sí? Ese es el objetivo, o que absorba nutrientes del alimento que ha entrado, que del estómago ha pasado en forma de quimo al intestino delgado y ahora es absorbido. Pero si la energía del intestino delgado no es la correcta, no se va a aprovechar estos nutrientes, generando, por lo tanto, una desnutrición o desencadenando gradualmente un desequilibrio en otros órganos por la falta de energía nutritiva. Por lo tanto, el Guanhu va a desbloquear la energía para permitir que se absorban adecuadamente los nutrientes. El 42 de estómago, Chong Yang, ¿sí? Es un punto que se utiliza en las parálisis faciales tanto de viento como de frío. Al encontrarse en el empeine, en el pliegue del empeine, donde inicia el pie, podemos entonces desde este punto tratar las parálisis faciales. Es como si estuviéramos tocando el punto 24 de Renmai, ¿sí? 24 de Renmai, la barbilla, desde el pie, liberando la parálisis facial en el pie, independientemente si fue por viento, si fue por frío, ¿sí? Viento ya sabemos que fue un coraje, una reacción, un enojo, y el frío por los cambios bruscos de temperatura que puedan repercutir directamente sobre el nervio facial, generando la parálisis, ¿sí? Y por último tenemos dentro de las vísceras el 4 triple calentador, ¿sí? El Yang Qi, que elimina el calor propiamente de la vesícula biliar. Por ejemplo, en los casos de sordera. En los casos de sordera generalmente no son de calor. La sordera generalmente es por un incremento en el frío. Pero sí, de calor serían, por ejemplo, un tinnitus, este zumbido que se encuentra ahí constante en el oído. Esos sí son de calor y nos va a ayudar en general a mejorar la audición, ¿sí? Ya sea por frío, como en el caso de la sordera, o en el caso de calor, como lo sería un tinnitus, ¿sí? Que nos puede ayudar a resolver este tipo de conflictos auditivos. Entonces, el punto aquí es la combinación, ¿sí? Honestamente, muchas de las veces el punto, por ejemplo, el 64 de vejiga, el 40 de vesícula biliar o inclusive el 42 de estómago son puntos que no utilizamos o que no tenemos tan presentes para combinarlo con su órgano víscera. Aquí es el punto, es trabajar punto Yuan, órgano con su punto Yuan víscera para resolver un conflicto entre ambos, ¿sí? Inclusive ahorita vamos a ver también la combinación con los mar inferior o los mar. Pero el trabajo es empezar a trabajar ambos puntos, los yuan, ¿sí? Como una técnica con pocas agujas, porque es una técnica donde vamos a utilizar prácticamente 4 agujas, ¿sí? Para resolver un conflicto arriba y abajo. Resolver un conflicto entre órgano y víscera, ¿sí? Porque normalmente nos enfocamos solamente a quitarle el exceso de energía al hígado. Por ejemplo, es muy común que le quitemos el exceso de energía al hígado o que tonifiquemos el riñón, ¿sí? Pero su contraparte, su víscera, que es la que nos va a permitir vaciar ese exceso o llenar ese vacío, no la estamos trabajando o la estamos dejando a un lado. Entonces, este es el punto de equilibrio entre ambas energías, la energía del órgano con su víscera, ¿sí? Y viceversa. Los puntos Yuan, ¿sí? ¿Cómo podemos detectar que el punto Yuan está alterado? Pues lo observamos, por ejemplo, puede haber hinchazón en el punto. Por ejemplo, el 3 de riñón, ¿sí? Que es uno de los más notorios. Generalmente percibimos que está inflamado el punto de riñón cuando hay retención de líquidos, ¿sí? O el 4 de intestino grueso, me ha tocado, por ejemplo, en pacientes que que tienen insuficiencia renal, que no están teniendo una nutrición adecuada, se observa un hundimiento enorme, inclusive se alcanza a apreciar muy claramente lo que es el carpo
¿sí? Se alcanzan a observar estos huesos propios de la mano con mucha intensidad y una depresión muy marcada en el punto 4 de intestino grueso, ¿sí? Podemos encontrar en otras ocasiones el enrojecimiento en la zona, ¿sí? Varices en el área, ¿sí? Eh, que son cuestiones que a veces no tomamos en cuenta. Por ejemplo, en el 9 de pulmón, ¿sí? En la base del hueso, donde termina el radio, ¿sí? En el pliegue de la muñeca, a veces no observamos, solamente tocamos el pulso y podemos percibir un pulso más intenso cuando hay una enfermedad en pulmón, pero si le ponemos atención, que ya hemos visto algunos casos, el punto 9 de pulmón, el vaso sanguíneo que llega a esta área está muy lleno, o sea, de hecho se observa el pulso, ni siquiera tienes que palparlo, se observa el pulso que está en exceso justamente en el punto 9 del pulmón, ¿sí? Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta porque ya de ahí, con observar el punto Yuan, yo puedo hacer diagnóstico si estamos con una enfermedad de exceso o de deficiencia, de plenitud o de vacío. Y es algo que muchas de las veces, honestamente, lo dejamos de lado, como que no hemos observado las características del punto Yuan, a menos de que sean muy obvias, ¿sí? Por ejemplo, el paciente con el que les digo que traía una depresión en el cuarto intestino grueso, pues es una depresión obvia, era imposible no verla, ¿sí? Pero en otras ocasiones no tomamos en cuenta si está hinchado, si está enrojecido, si hay varices en el punto, si el cambio de tono de piel o si la piel está muy flácida en el punto Yuan. Entonces tenemos que también empezar a hacer diagnóstico a través de la observación de estos puntos Yuan en nuestros pacientes próximos que empecemos a valorar. Porque ya de ahí ya nos el punto en sí nos está dando información de estas dos situaciones que dentro de los 8 principios ya sabemos que es si es yin o yang, si está en exceso o en deficiencia, si vino del exterior o vino del interior. Toda esta información nos las puede dar ya el punto Yuan en sí al hacer observación del punto, ¿sí? Que ese es el objetivo ahorita, les digo, conocer más los puntos Yuan y tener otra perspectiva que no teníamos en cuenta acerca de estos puntos Yuan, ¿sí? Técnica de los puntos Yuan, vamos a trabajar potencializando el punto, vamos a trabajar una dupla entre el punto Yuan y el Luo de su cupla. Por ejemplo, el 3 de riñón, ¿sí? Es el punto Yuan, ¿sí? Y el otro se llama, el riñón se llama Chaojin, ¿sí? El otro Chaojin es el corazón, ¿ok? Entonces vamos en esta técnica a trabajar de la siguiente forma. Elegimos un punto Yuan y de su cupla, es decir, del corazón, vamos a utilizar el punto Luo. En este caso, el punto Luo de corazón es el 5 de corazón, ¿sí? Punto Luo del canal de corazón. Y esta técnica nos va a ayudar a potencializar, ¿sí? Al 3 de riñón. ¿En dónde nos sirve, por ejemplo, una insuficiencia renal? Nos sirve, por ejemplo, cuando tenemos también un exceso de calor o un exceso de frío. En el caso de la insuficiencia renal tenemos un exceso de frío, ¿sí? Podemos moxar estos puntos, ¿sí? Pero en el exceso de calor, ¿sí? Por ejemplo, una enfermedad de calor, ¿qué les puedo decir? Se me va. Un ejemplo de una enfermedad de calor que me puedan ayudar. Menopausia, ¿sí? El síndrome menopáusico. El 3
de riñón va a meter agua, ¿sí? Con aguja vamos a enfriar. Y en el 5 de corazón, ¿sí? Vamos a refrescar. El 5 de corazón, al ser un punto LO, los puntos LO tienen varias características. Uno, ayudan con el lenguaje, ¿sí? O sea, los puntos LO ayudan con los sentidos, ¿sí? En este caso, el 5 de corazón ayuda con el lenguaje. Los puntos LO nos enlazan también, obviamente enlazan a la víscera con su órgano y viceversa. Pero en este caso, los puntos LO tienen una conexión con el sistema endocrino, ¿sí? Y el 5 de corazón va a tener entonces una relación, si mal no recuerdo, con la glándula pineal, si mal no recuerdo. Por ahí se acuerdan que tenemos los puntos endocrinos, ¿sí? Se me fue ahorita exactamente cuál glándula, pero el punto es que va a hacer una conexión directamente con el sistema endocrino. Entonces, en climaterio nos va a ayudar a mejorar esos excesos de calor, esos bochornos, ¿sí? A través de estos dos puntos. Entonces, es otra técnica que normalmente no relacionamos un punto yang con un punto lo de su cupla, ¿sí? Podemos poner otro ejemplo, por ejemplo, alguna enfermedad que se les ocurra, alguna enfermedad o un paciente que hayan visto recientemente que podamos aplicar una combinación para hacer un ejemplo ahorita. ¿No? ¿Alguna idea? Pues vemos lo de lo que está pasando, ¿no? Podemos verlo de la manera sentimental o de la manera física. Así es, así es. Con la parte de lo que son el pulmón, por ejemplo, podemos trabajar el punto 9 de pulmón, ¿sí? Y en el canal de vaso, usar el punto LO de vaso, que es el 5 de vaso, ¿sí? Y ya tenemos los dos órganos trabajando en la parte emocional, bueno, en la parte, por ejemplo, el pulmón, tonificando el pulmón, potencializándolo con el vaso, que en este caso la ventaja adicional es que el vaso es madre pulmón, por lo tanto va a tonificar al pulmón. Y el 5 de vaso, ayudándole, que es el punto LO, ayudándole en este caso a disminuir la cantidad de flemas, porque recordemos que el vaso es humedad y el vaso genera las flemas, ¿sí? Entonces, si el vaso está equilibrado, entonces vamos a disminuir la cantidad de flemas. Si disminuimos la cantidad de flemas, obviamente que el pulmón va a comenzar a tener una mejor función respiratoria y va a oxigenar mejor al paciente. Entonces, esta sería una forma sencilla de relacionar el punto punto yuan con su punto luo de la cupla, que en este caso sería el vaso. Y tú dices, oye, ¿le puedo poner 3 de vaso también? Puedes colocar el 3 de vaso, ¿sí? Pero aquí el objetivo es hacer un efecto en una combinación que honestamente normalmente no la manejamos, no trabajamos esta combinación, y que es el objetivo ahorita, el día de hoy, ver otras técnicas de trabajo con los puntos yuan que regularmente no hacemos, y que con pocas agujas podemos lograr un efecto más potente, ¿sí? Mucho más Sí. potente, ¿sí? Sí, 9 pulmón, pues ahí tiene doble función también. Bueno, triple, ¿verdad? ¿Sí? Es punto yuan, es punto madre, es punto de reunión de los vasos sanguíneos, ¿sí? Potencializado con el vaso, que es su cupla, que normalmente, por ejemplo, si recordamos en el básico, llevamos casi al final las técnicas para atender pacientes, y hay una técnica que se llama la técnica de duplas y cuplas, donde trabajamos con con los puntos yuan. En este caso, por ejemplo, sería el 3 de vaso y el 9 de pulmón, ¿sí? Y además combinamos el punto mar, ahí se combina el punto mar de riñón, de la víscera de riñón, que es la vejiga, y el punto mar del intestino grueso, que es la víscera del pulmón, que es otra técnica donde se cruzan
la información, ¿sí? Pero esta técnica es todavía más sencilla con el mismo objetivo. Punto Yuan más Bo de la cupla, ¿sí? En técnicas de insuficiencia profunda de Yin, se utiliza el punto Yuan más el punto Shu. Entonces, este ejemplo es muy claro y lo hemos visto muchas veces, pero aquí el razonamiento viene de por qué utilizar esto. Generalmente el riñón y el pulmón son los que nos van a generar insuficiencias, ¿sí? Son los dos órganos, porque corazón e hígado generalmente son de excesos, mientras que el vaso permanece neutro o central, ¿sí? Entonces, pulmón y riñón generalmente tienden a tener patologías de deficiencia. Por eso aquí, en una insuficiencia profunda de Yin, lo más sencillo es una insuficiencia renal, ¿sí? Ya en el mismo nombre lo lleva. Pero podemos tener, por ejemplo, pacientes que súbitamente tienen afectaciones en todo su sistema nervioso central, por ejemplo, repentinamente perdieron su conciencia, su fortaleza, están en un estado crítico, no responden, puede ser una parálisis generalizada del sistema nervioso central, ¿sí? Inclusive que tengan que tener asistencia ventilatoria. Y estos dos puntos, en el pie, el 3 de riñón, y en la espalda, el 23 de vejiga, ¿sí? A la altura de la segunda vértebra lumbar, nos van a permitir entonces ayudar a sacar esta insuficiencia. Ya sabemos que a través del pulso y la lengua podemos determinar si moxamos o no, pero obviamente esa insuficiencia de riñón generalmente tiene que ir acompañada de la moxibustión, ¿sí? Entonces, son dos puntos muy sencillos que nos pueden ayudar en este exceso. En el caso del pulmón, sería el 9 de pulmón, ¿sí? Con su punto 13 de vejiga en la espalda para tonificar al pulmón. Hablando ahorita también de esta pandemia. Entonces, ya ahorita, por ejemplo, habíamos dicho 9 de pulmón y el 5 de vaso. Podemos agregar el 13 de vejiga para tonificar el pulmón y ya tenemos 6 puntos solamente para una situación complicada en el paciente. Sobre todo cuando no tenemos muchas agujas, cuando no se nos permite manipular mucho el paciente, o le va a tocar de repente que tienes algún familiar hospitalizado y obviamente la medicina no te permite trabajarlo con la acupuntura. Sin embargo, teniendo la oportunidad, puedes utilizar pocos puntos, ¿sí? Para lograr apoyar al paciente en esta situación. Me acordé mucho me acordé ahorita hace como unos 4 o 5 años a uno de mis hermanos, lo tuvieron que operar de dos hernias discales que traía, pero como fue en ambiente de trabajo, lo sacaron en la ambulancia de la empresa, se quedó intrincado y con mucho dolor en su columna y lo hospitalizaron en la OCA. El punto es de que como fue una cuestión laboral, no podíamos intervenir tanto porque tenía que hacer todos los trámites legales que maneja el IMSS para incapacidades y demás, pero los médicos tenían que operar y no podían operar porque su glucosa estaba por arriba de 300, ¿sí? Entonces ya le habían inyectado insulina, le habían inyectado y él seguía por arriba de 300 en su glucosa. Entonces, en una oportunidad que hubo, como afortunadamente estaba la sala privada, pues nos metimos, trabajé como 6 puntos, en ese caso fue el 3 de vaso, me acuerdo muy claramente que fue mucho estimular el 3 de vaso para regularizar la glucosa. Y en el mismo día, en 2 sesiones el mismo día, bajó la glucosa a 180 y obviamente pues ya dijo el doctor, ahora sí te puedo operar, pero arriba de 300 no quería entrarle a la cirugía. Entonces también ahí podemos favorecer en un hospital a bajar o mejorar los síntomas o aquellos, por ejemplo, si estuvieran taquicardia, ayudarle a reducir la frecuencia cardíaca, ¿sí? En este caso, ¿con qué trabajarían en taquicardia? ¿Sí? ¿Qué punto se les ocurre? Trabajan esa técnica de punto Yuan, ¿sí?
y el punto Chu para una taquicardia. Hello. Punto Yuan y punto Chu para taquicardia. Pues el 7 de pericardio. A 7 pericardio, exacto, ¿sí? Y en la espalda, el punto Chu. No me acuerdo qué número es el El 14. 14 o 15 de vejiga. Así es. El 15 de vejiga es corazón, ¿sí? Entonces, el 14 de vejiga nos va a ayudar a trabajar el pericardio, ¿sí? Pero es importante, hay que trabajarlo en dispersión el 14 de vejiga para quitarle potencia. O puede ser también el 15 de vejiga, ¿sí? También puede ser 15 de vejiga. Cualquiera de los dos funciona. Pero sí, tiene que ser, en este caso, sí, el 7 de pericardio. El Chenmen no nos va a ayudar mucho, ¿sí? Chenmen no nos va a ayudar mucho en este proceso porque el Chenmen va más a la parte emocional, ¿sí? De hecho, inclusive su nombre lo dice, es la puerta del espíritu, el Chenmen, ¿sí? Entonces, esta técnica de puntos Yuan, le digo, lo podemos utilizar, inclusive el hígado a veces puede estar en deficiencia, ¿sí? El hígado por sí solo nos puede estar manifestando una deficiencia cuando el paciente, por ejemplo, trae hernias, sobre todo hernias inguinales, entonces puedo trabajar un punto 3 de hígado más el punto 18 de vejiga en la espalda para activarlo. Los puntos en vejiga, pero los puntos en Chu, si recuerdan, son puntos generadores de adrenalina a nivel de órganos, ¿sí? Son puntos tonificantes. Por eso ahorita te decían, en el caso del 15 o del 14 de vejiga, hay que dispersar, ¿sí? Profe, una Mande. pregunta. ¿También podría ser el punto mu en lugar del punto shu? Así es, sí, definitivamente, que es a lo que iba, porque recordando esta parte de que los puntos yuan, los puntos chu son en órganos, son generadores de adrenalina y en el caso de la taquicardia, pues pueden aumentar inclusive la frecuencia cardíaca. Entonces ahí sería mejor un punto 17 RENMAI o un 15 RENMAI para bajar la frecuencia cardíaca, ¿sí? En combinación con el punto yuan, ¿sí? Porque estamos hablando de excesos. Aquí se aplica para las deficiencias, por ejemplo, que mencionamos de pulmón y la deficiencia de riñón, porque como les digo, generalmente riñón y pulmón entran en esa categoría, ¿sí? Entonces sí está bien aplicar el punto Chu porque vas a tonificar, vas a meterle adrenalina al órgano y lo vas a activar, estarías activando el riñón, estarías activando el pulmón y corrigiendo el origen de la enfermedad desde el punto yuan, ¿sí? Ahí sí se aplica. O les menciono ahorita, por ejemplo, el caso de la deficiencia en el caso del hígado, cuando el paciente trae hernias, el paciente trae depresión, el paciente trae por ejemplo, podemos observar sus uñas con hongos. Todo este tipo de situaciones nos indican que el hígado está cayendo en una deficiencia, por lo cual se le puede apoyar con punto yuan y punto shu, ¿sí? Y el vaso, por ejemplo, un paciente con VIH, un paciente inmunodeprimido, un paciente con bajo conteo plaquetario, con una diarrea crónica, ¿sí? Un paciente con diarrea crónica, nos está indicando que o en anemia también, un paciente anémico, un paciente con leucemia, nos está indicando que el vaso está en deficiencia. Por lo cual se puede trabajar con punto yuan más punto shu, 20 de vejiga, para tonificar al vaso, ¿sí? En los casos que requerimos pocos puntos. Porque también hay que tomar en cuenta, a veces el paciente no quiere acupuntura, ¿sí? A veces el paciente no tolera la aguja. Entonces podemos utilizar la menor cantidad posible de agujas, pero de una forma certera.
que ese es el objetivo de estas técnicas sencillas, pero con un trasfondo potente para poder ayudarle al paciente con pocas agujas, pero de una forma más efectiva o una forma más eficiente. ¿Ok? Entonces, tenemos otro ejemplo, ¿sí? Para enfermedades crónicas, miren, de hecho aquí tengo sí le tomé foto. Este es el paciente que les decía, aquí o pueden observar el hundimiento en el cuarto intestino grueso. Observan en esta zona cómo hay una depresión impresionante en el cuarto intestino grueso. ¿Sí? Entonces, en enfermedades crónicas podemos trabajar con el punto Yuan y el Luo del mismo órgano, o el punto Yuan y el punto Luo de la misma víscera. Por ejemplo, aquí estoy trabajando un cuarto intestino grueso, ¿sí? Para mejorar porque aquí obviamente el punto me está diciendo que hay una deficiencia enorme, ¿sí? En este paciente. Este es un paciente con insuficiencia renal crónica, ¿sí? Por eso tenía esta síntoma, por así decirlo, en su mano, ¿sí? Obviamente en las dos, no era solamente en esta. Y el punto 3 de riñón en él, igual, ¿sí? Con una depresión enorme donde el tendón de Aquiles se marcaba, pero impresionante, de lado a lado, porque abarcaba no solamente el 3 de riñón, obviamente por el lado opuesto, por el 60 de vejiga, también teníamos una depresión muy marcada. Les digo, el tendón de Aquiles se veía impresionante, todo enterito. Entonces, el trabajo con él fue 4 de intestino grueso, 6 de intestino grueso, ¿sí? Para mejorar la nutrición. En este caso, en el caso de él, él tenía diarreas frecuentes, diarreas crónicas, y obviamente el objetivo era frenarlo. Digo, además, trabajamos 25 de estómago, 37 y 39 de estómago, ¿sí? Para los puntos MAR. Pero en la técnica de punto Yuan más Luo de órgano, entonces entendemos aquí tenemos un punto Yuan de víscera, 4 de intestino grueso, más 6 de intestino grueso de la misma víscera. Aquí vamos a trabajar en la misma víscera, o en el mismo órgano, como se ve acá, 3 de riñón, más el punto 4 riñón, para tonificar a la misma víscera. Esto es para enfermedades crónicas. Por ejemplo, en la diabetes, el 3 de vaso con el 5 de vaso es una buena combinación. De hecho, ese sí lo he utilizado en algunas ocasiones, la combinación 3 de vaso, 5 de vaso. Para hipertensión arterial, por ejemplo, podemos trabajar 3 de hígado con 5 de hígado para hipertensión arterial, ¿sí? Como una enfermedad crónica, ¿sí? Porque esto es específicamente para trabajo con enfermedades crónicas, punto Yuan y punto Luo del mismo órgano, ¿sí? Inclusive pueden trabajar con el opuesto. Por ejemplo, aquí trabajé 3 de riñón, trabajé riñón, intestino grueso, pero puedes trabajar riñón, vejiga. Y en la vejiga hacer lo mismo, punto Yuan de vejiga con el 64 de vejiga con el punto Luo de la vejiga, que es el 40 de vejiga. Y el 3 de riñón con 4 de riñón. Y entonces estamos equilibrando. Cuando la enfermedad es pura, ¿sí? Cuando la enfermedad es netamente de un órgano que estamos, es muy obvio, ¿sí? Que no hay complicaciones o que traiga, por ejemplo, el paciente de riñón va a traer una cara negruzca, ¿sí? Con frío, dolor dolor en rodillas, dolor lumbar, con incontinencias urinarias o con prolapsos, con pérdida de memoria, con fatiga crónica. O sea, si es un paciente riñón, con todas sus características, podemos trabajar punto riñón, punto Yuan, el punto Luo de riñón, y en su víscera también al mismo tiempo trabajamos el 64 de vejiga como punto Yuan y el 40 de vejiga como punto Luo de la vejiga, y ya enlazamos órgano con víscera, víscera con órgano, y tonificamos órgano y víscera, ¿sí? Cuando la enfermedad es así, es muy obvia, que es muy pura en sus características.
Cuando ya tenemos, por ejemplo, a lo mejor todos estos síntomas, los mismos síntomas, pero con una cara pálida o tenemos una cara verdosa, pues ya no checa porque ya dices, oye, es riñón, los síntomas, pero tener una cara muy blanquecina, que es de pulmón, ¿sí? O tener una cara muy verdosa, que es de hígado, entonces ya no me checa, tengo que investigar, entonces, qué está pasando o dónde fue el origen de la enfermedad, dentro de la observación. Pero cuando la enfermedad es limpia y pura de un órgano, podemos trabajar así su órgano y su víscera, Yuan, y sus puntos Luo de cada uno para enlazarlos. Entonces, con 8 agujas, puedes trabajar una enfermedad cuando es una enfermedad pura en determinado órgano o en determinada víscera, porque también hay que trabajarlo de esa forma, ¿sí? Entonces, la técnica de los puntos Yuan en combinación con sus vísceras. Otro ejemplo, por ejemplo, de aquí, de esta combinación de Yuan y víscera, patologías, por ejemplo, el pulmón, ¿sí? El pulmón ya tenemos problemas respiratorios, rinitis alérgicas, el paciente tiene además estreñimientos, maneja eczemas, prurito generalizado, lesiones en la piel, ¿sí? Todo este tipo de tristeza, también la parte emocional, ¿sí? Entonces podemos trabajar su 9 de pulmón, ¿sí? Con su punto Luo, que en este caso es el 7 de pulmón, el punto Luo para trabajar pulmón, ¿sí? Y su víscera, pues ya lo vemos aquí, que es el intestino grueso con 4 de intestino grueso y 6 de intestino grueso, ¿sí? Esa sería otra forma de trabajar una enfermedad propia del pulmón, ¿sí? En esta combinación. E inclusive, ¿sí? Podemos trabajar de una forma todavía más interesante, sin dejar la técnica Yuan Luo para enfermedades crónicas. Por ejemplo, estamos hablando en este mismo caso que hablamos de pulmón, ¿sí? Estoy hablando del órgano pulmón, un paciente que tiene rinitis crónica, tiene años con rinitis, con acné, con infecciones en la piel, con tristeza, ¿sí? Entonces, puedo trabajar 9 pulmón, 7 de pulmón, ¿sí? Punto Yuan y punto Luo del órgano pulmón. Y como el vaso es su víscera, el vaso es madre de pulmón, entonces puedo hacer la misma técnica en vaso, utilizando el 4 de vaso, ¿sí? Y el 5 de vaso para trabajar la energía del vaso, tonificando a la energía del pulmón, al ser vaso, madre pulmón. Y si nos damos cuenta, aquí estaríamos también logrando un equilibrio donde tenemos 2 puntos en mano y 2 puntos en pie. Es decir, estamos logrando un equilibrio entre el yin y el yang, ¿sí? Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, ¿sí? Y tenemos entonces esta técnica donde el punto Yuan y Luo, ¿sí? Del pulmón van a enlazarse en automático con el intestino grueso y el punto Yuan y Luo del vaso van a enlazarse con el canal de estómago, ¿sí? Y entonces ya hacemos un trabajo cruzado con diferentes energías. O puedes trabajar el punto, bueno, ahorita para no confundirnos, porque sí lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta es otra técnica que podemos también ya, viendo la situación, apoyarnos en puntos Yuan y Luo de órganos para enfermedades crónicas, trabajando también la técnica de los 5 puntos antiguos, donde si está en deficiencia, también trabajamos con órgano madre, o si está en exceso, podemos trabajar con órgano hijo, ¿sí? Pero ya no solamente poner, como normalmente le hacemos en el caso del hígado, por ejemplo, que está en exceso y ponemos el 3 de hígado y el 2 de hígado, ¿sí? Entonces podemos irnos a que si está en exceso, podemos trabajar el 3 de hígado, el 5 de hígado
Y en este caso, podemos trabajar en canal de corazón o de pericardio con 7 de corazón o 7 de pericardio, ¿sí? Y con 5 de corazón o 5 de pericardio como punto LO para el exceso a través de los puntos de órgano hijo, hacer un equilibrio y eliminar el exceso de energía. Les digo, es otra forma de pensar diferente donde estamos agregando puntos que regularmente no usamos, como por ejemplo el 5 de corazón, el 5 de pericardio, el 5 de hígado, que también es otro punto que generalmente no utilizamos y que nos pueden ayudar a equilibrar la energía de estos pacientes en una combinación Yuan Luo para enfermedades crónicas. Esa técnica es para enfermedades crónicas. La anterior, que era para enfermedades por insuficiencia o por vacío, ¿sí? Siguiente técnica, utilizando los puntos Yuan, ¿sí? Para enfermedades por exceso, ¿sí? En enfermedades por exceso, esta técnica, sin querer, la estamos usando con frecuencia, ¿sí? Sin querer, la estamos usando con frecuencia. O no la habíamos entendido así. Por ejemplo, aquí me voy a salir un poquito de estos. ¿Qué hacemos normalmente en lo personal con un cólico biliar? ¿Sí? Utilizamos el punto Yuan, ¿sí? Y el punto Mar inferior de la cúpula. Aquí está la combinación 7 de pericardio, ¿sí? Y su cúpula del pericardio es el hígado, ¿sí? Pero en este caso vamos a usar la víscera del órgano cúpula. En otra técnica que vimos más atrás era órgano, pero del órgano usamos el punto Luo, ¿sí? ¿Recuerdan? 7 de corazón, 5 de corazón, ¿sí? Perdón, 3 de riñón, 5 de corazón. Es decir, Chaoyin, Chaoyin del pie, 3 de riñón, Chaoyin de la mano, corazón, pero en lugar de usar el Yuan de corazón, usamos el Luo, ¿sí? Ahora en esta técnica vamos a hacer Yuan, ¿sí? Pericardio, el otro Yuan, su cúpula sería el hígado, pero vamos a usar la víscera del hígado, que en este caso es la vesícula biliar. Y de la vesícula biliar vamos a usar el punto Mar o el Mar inferior, según sea el caso. Aquí se está utilizando el punto 34 de vesícula biliar en combinación con el 7 pericardio, porque el canal de vesícula biliar que inicia en el ojo termina en el pie. Por lo tanto, ¿sí? Se puede trabajar este punto. Pero en el caso del vaso, ¿sí? Aquí se está trabajando 3 de vaso más el 37 estómago. ¿Por qué? ¿Por qué el 37 estómago? Porque el vaso es Taijin y el otro Taijin es el pulmón, ¿sí? Y la víscera del pulmón es el intestino grueso. Pero como el intestino grueso no tiene mar inferior, ¿sí? Usamos el 37 estómago, que es el intestino grueso no tiene conexión con los pies, entonces usamos su mar inferior, que en este caso es el 37 estómago, ¿sí? Ahí se cruza la información. Pueden utilizar también el 11 del 11 intestino grueso, ¿sí? Además del 37 estómago. O sea, se puede hacer 3 de vaso, 11 intestino grueso, 37 estómago, los 3 puntos, ¿sí? Y ya trabajas Yuan, Mar inferior, perdón, punto Yuan, punto Mar y punto Mar inferior. También se puede hacer esa combinación. Pero como les decía, en esta técnica estamos buscando trabajar más, menos puntos, perdón. Por lo tanto, nos quedamos con 3 de vaso, 37 de estómago. ¿En qué caso les ayuda este tipo de situación? ¿En qué caso utilizarían ustedes el 3 de vaso en combinación con el 37 de estómago? ¿Qué enfermedad se les ocurre? Pregunto, ¿sí? ¿En cuál utilizarían esta técnica? 3 de vaso más 37 de estómago. Debe ser anemia, ¿no? Puede ser una anemia, muy bien. ¿Alguna otra enfermedad?
Muy bien, Cotorro, muy bien, exactamente, esa. Sí. ¿Alguien más? ¿Estás de acuerdo? ¿O me están cotorreando? ¿O me están cotorreando? Una inflamación del vaso. Exacto, así es. Una inflamación del vaso es un exceso, ¿sí? Entonces, directamente trabajo el vaso y le ayudo con la víscera opuesta a eliminar ese exceso. Exacto, muy bien. En una hemorragia uterina, no. Me preguntan que si una hemorragia, no. En una hemorragia uterina estaría bien el 3 de hígado, porque el vaso solamente, hablando de cuestiones uterinas, recordemos que son 3 órganos, por eso usan mucho el 6 de vaso, los 3 yin del pie, el hígado, el vaso y el riñón. ¿Sí? El riñón aporta la esencia genética en caso que haya una fecundación. El vaso marca las pautas para que exista una menstruación cada 28 días. Cualquier alteración en los tiempos es responsabilidad del vaso, pero la cantidad de sangre que le llega al útero es responsabilidad del hígado. Entonces, en una hemorragia uterina es conveniente utilizar el 3 de hígado o cuando las menstruaciones son muy irregulares, entonces trabajaríamos 3 de hígado y su cúpula del hígado es el pericardio, ¿sí? Entonces, la víscera del pericardio es el triple calentador. Entonces, trabajaríamos con el punto Yuan de triple calentador, ¿sí? Ya regresó Blanquita del Pipis Room. Entonces, entonces trabajaríamos combinación 3 de hígado, 4 de triple calentador, ¿sí? 3 de hígado, 4 de triple calentador, ¿sí? Para generar un estímulo en la cúpula, pericardio, pero en su víscera, en el punto mar, que es el 4 de triple calentador, y también se puede agregar el 39 de vejiga, que es el punto mar inferior, en este caso, de la... así es que es el punto mar triple calentador, el 39 de vejiga. Podemos trabajar esos, ¿sí? 3 de hígado, 39 de vejiga, ¿sí? De hecho, fíjate que aquí resuena muy importante. Normalmente los pacientes o las mujeres que tienen este tipo de problemas de hemorragias abundantes tienden a generar anemia por la pérdida abundante de sangre cada 28 días, ¿sí? Precisamente el punto 39 de vejiga es un punto que incrementa los niveles de hemoglobina, ¿sí? Aumenta, en los casos de anemia, mejora o restituye las anemias. Casualmente aquí está la lógica, ¿verdad? Donde es dentro de esta combinación cruzada, ¿sí? Podemos atacar o reparar a través de la víscera, del punto mar de la víscera opuesta al punto, al punto cupla que estamos trabajando, ¿sí? 3 de hígado. Esto puede ser cualquier hemorragia, no nada más la uterina, ¿sí? Ah, sí, puede ser para cualquier hemorragia. Sí, sí, de hecho, ¿por qué en cualquier hemorragia? Y es muy buena tu observación. En el hígado se encuentran los factores de coagulación, ¿sí? El hígado genera el factor de coagulación, ¿sí? Si hay hemorragias, si hay moretoncitos en el cuerpo, si faltan plaquetas, el responsable es el hígado porque el factor de coagulación no está en una cantidad suficiente o no es liberado por el hígado cuando se detecta una hemorragia en el cuerpo, ¿sí? Entonces sí, trabajamos al hígado, vamos al origen, que recuerden la palabra Yuan significa esto, ir al origen de una enfermedad desde, como dice la frase, cada árbol tiene una raíz y cada río su fuente, ¿sí? Es decir, que cada enfermedad tiene su origen. Y una hemorragia, ¿sí? Es un problema del hígado, ¿sí? Un exceso de sangre es un exceso de energía del hígado que no está liberando factores de coagulación y genera en el paciente entonces hemorragias. Es el hígado el responsable de este tipo de patologías. Podemos ahí revertirlo.
Ok, continuamos entonces. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Sonia, ¿ibas a compartir algo? ¿No? No, está bien, gracias. Entonces, continuamos. Y tenemos la técnica de puntos Yuan para masas, pesadillas o dolor genital. ¿Qué quiere decir eso? O sea, cuando se forman masas, por ejemplo, nos referimos a los miomas, ¿sí? Cuando el sueño se vuelve molesto, se tienen, cuando uno tiene sueños que generan terror o sueños recurrentes, molestos, pesadillas, el responsable es el hígado, ¿sí? O cuando hay dolor en la zona genital, también el responsable en este caso es el hígado, ¿sí? Pero se pueden formar masas en otras partes, ¿sí? O fibromas, por ejemplo, la fibrosis pulmonar, se pueden generar también masas en el intestino grueso, ¿sí? Inclusive lo hemos visto en los músculos, donde observamos a veces pacientes que se forman como bolas en los músculos del cuerpo. Siempre se me olvida el nombre, tiene un nombre específico de esa enfermedad, pero por ejemplo, quienes conocen a este muchacho, ay, se me fue el nombre también, un compañero que va a la brigada, que va a veces, el hijo de, bueno, se me fue. Pero se forman, ¿mande? El hijo de Alma. Sí, el hijo de Alma, Ángel. Ángel tiene en su cuerpo, pero si observa sus antebrazos, sobre todo, que es lo que más expuesto trae, trae muchos abscesos entre los músculos, ¿sí? Son abscesos que se forman, o son masas que se forman, en este caso en el músculo lo maneja el vaso, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos que trabajar punto Yuan, 3 de vaso, más el mar de su víscera. ¿Cuál es el mar de su víscera del vaso? En este caso es el estómago, y el punto mar de estómago pues es muy sencillo porque es el 36 de estómago, ¿sí? Entonces, 3 de vaso más 36 de estómago para ayudarle a drenar, porque aquí es donde entra lo que les decía la vez pasada, cuando empezamos, perdón. El órgano no basta frenar el exceso de energía o el exceso de sustancias que esté produciendo el órgano. Tenemos que ayudarle a que lo drene. Por ejemplo, si el paciente tiene migraña porque está enviando un exceso de calor y un exceso de sangre a la cabeza, y yo solamente coloco el 3 de hígado o el 2 de hígado, ¿sí? No le voy a quitar el dolor de cabeza, porque lo único que evité fue de que siga produciendo más calor y más sangre, pero no le estoy bajando, no le estoy drenando. Para eso tengo que combinarlo con el 34 de vesícula biliar, por ejemplo, ¿sí? Y ya lo hago, que es este ejemplo que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy evitando? Que siga produciendo con el 3 de hígado, y con el 34 de vesícula biliar voy a drenar. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de patologías? El vaso está produciendo un exceso de energía, se le está haciendo nudo la vida literalmente, generando estas masas, y tenemos entonces que a través del 36 de estómago vaciarlo. Sacroma se llama la enfermedad. Gracias, Clau. En el caso de estas masas o tejidos que se forman entre los músculos, ¿sí? Sacroma. Entonces, el sacroma es eliminado. Sí, ya tranquilicé el vaso, ya la persona está más tranquila, no se está preocupando, pero no la estoy liberando. La personalidad de este joven es así. Sí, así Se es. percibe en su personalidad. Sí. Y es la tercera persona que me toca, que veo con esas características. Casualmente los 3 solamente se han atendido una sola ocasión, ¿sí? Una sola ocasión se permitieron atender con acupuntura, y ya no quisieron continuar, ¿sí? Bueno, pero así pasa. Pues Entonces, con vaso.
Son vasos, así es. Sí, sí, tienen que seguir haciendo, como decir, Se les quita su mod y Bendy. sí, exactamente. ¿Cómo le va a quitar su preocupación si de eso viven? ¿Sí? Entonces tenemos que equilibrar, y este es el objetivo con esta técnica del punto yang y el punto víscera, regular el exceso o regular la deficiencia y ayudar a drenar o a rellenar lo que esté produciendo en exceso, ¿sí? Que esté produciendo en exceso el organismo, ¿sí? Entonces, en ese sacroma que producen este tipo de pacientes, se llama la enfermedad donde se forman estas masas entre los músculos, les va a ayudar. En las pesadillas, obviamente, también les va a ayudar, sobre todo esta combinación 3 de hígado, 34 de vesícula biliar, al igual que en dolor genital, que está el ejemplo para esta técnica. Y en el caso del pulmón, les decía, aquellos pacientes que forman fibrosis pulmonar o otro tipo de, que se empiezan a formar tejidos o masas, tumoraciones inclusive hacia el pulmón, es el 9 pulmón en su combinación con el 37 estómago, porque recordemos, la víscera del pulmón es el intestino grueso, pero el intestino grueso no tiene mar inferior. Tenemos que utilizar el 37 estómago, que es el mar inferior. Digo, el 37 estómago no tiene mar únicamente, tiene que tener un mar inferior. En este caso el que utilizamos es el 37 estómago para regular la energía del intestino grueso y ayudar a que drene estas masas, estos excesos o inclusive dolor que se pueda generar a nivel pulmonar. ¿Sale? Entonces, esta es la técnica de punto Yuan más el mar de víscera. Vamos a seguir con... Ok, entonces aquí tenemos todos los puntos, los órganos donde pues ya conocemos los órganos, los puntos de cada uno de los órganos, el punto Yuan, estos nos resultan muy familiares. Y luego tenemos los puntos Luo de cada uno de ellos. En el caso del hígado le corresponde el 5 de hígado, que se encuentra este 5 de hígado se encuentra aproximadamente arriba del punto 6 de vaso, ¿sí? Ahí está. Y un suen por abajo del 6 de hígado, que el 6 de hígado, si recuerdan, lo ubicamos muy bien porque es un punto que utilizamos para todo tipo de cáncer, es el punto hendidura. Entonces, el punto 5 de hígado está un suen por abajo del 6 de hígado y 2 suen, si mal no recuerdo, por arriba del punto 6 de vaso. Aproximadamente a esa altura se encuentra este punto específicamente, que es el 5 de hígado. El 18 de vejiga, pues es obvio, es un punto que conocemos en la espalda, el que se encuentra bajo la 10ª vértebra dorsal, ¿sí? Ahí se encuentra ubicado, ¿sí? Y el punto 18 de vejiga. Si el 5 de hígado se encuentra dos suen por arriba del 6 de vaso. En la misma línea. Si en la misma línea del vaso se encuentra el 5 de hígado. 7 de corazón, 5 de corazón. Del 7 al 5 del corazón se divide en medio suen. El 7 de corazón está en el pliegue de la muñeca, y luego a medio suen está el 6 de corazón, y luego a un suen está el 5 de corazón, ¿sí? Entonces estos están muy unidos, el 7, el 6, el 5 y el 4 de corazón, ¿sí? Entonces aquí tenemos estos puntos, 5 de corazón a un suen del 7, y el 15 de vejiga está más o menos, bueno, exactamente bajo la 5ª vértebra dorsal de la columna vertebral, a un suen y medio hacia afuera. 3 de vaso, 4 de vaso. El 4 de vaso se encuentra en el tobillo, ¿sí? En la cara anterior, si mal no recuerdo. Y el 20 de vejiga bajo es la 11ª vértebra, sí, la 11ª vértebra dorsal, a un suen y medio de distancia. Ahí se encuentra el punto 20 de vejiga, ¿sí?
Entonces son los puntos que tenemos. Estaba checando nada más el vaso, el 4 de vaso para darles la posición exacta. Dice en el lado interno del pie, en la parte anterior inferior de la base del primer hueso metatarsiano, en la unión de la... Ay, ¿cómo se me fue olvidar el 4 de vaso? Sí, perdón, adelante del 3 de vaso, un suena adelante del 3 de vaso en la línea que divide el tono de piel. Sí, es 5 de vaso el que está en el tobillo, exactamente. Ok, 4 de vaso, 7 pulmón. El 7 pulmón está en la tabaquera. Siempre ha sido, en muchos grupos batallan para ubicarlo, pero es el que se encuentra en la técnica de la mordida de tigre, ¿sí? Ahí está exactamente en lo que también se le conoce tabaquera porque se golpea la cajetilla de cigarros justo en el hueso radio, ¿sí? Ahí se golpea la cajetilla de cigarros y pues se le conoce también como el punto de la tabaquera. El 13 de vejiga, pues ya lo ubicamos perfectamente bien, bajo la tercera vértebra dorsal, a 1,5 suelo hacia afuera. El 3 de riñón y el 4 de riñón, pues el 3 lo ubicamos perfectamente bien y el 4 de riñón se encuentra aproximadamente 1,5 suelo hacia abajo y casi en el borde del tendón de Aquiles, ¿sí? Medio suelo hacia abajo el 3 de riñón y casi en el borde del tendón de Aquiles, ahí se encuentra el 4 de riñón, mientras que el 23 de vejiga, bajo la segunda vértebra lumbar, 1,5 hacia afuera. 7 de pericardio, 6 de pericardio como punto luo, pues estos dos también son grandes conocidos, y el 14 de vejiga, ¿sí? En la cuarta vértebra dorsal, 1,5 hacia afuera, ahí tenemos el punto 14 de vejiga que hace conexión directa con el pericardio, ¿sí? Que son los puntos Yuan. En cuanto a los órganos, en cuanto a las vísceras, a veces sí batallamos un poquito más, que son los que vamos a ver enseguida, los puntos de víscera. Tenemos 4 de intestino grueso, 6 de intestino grueso, punto Yuan y punto Luo. El 6 de intestino grueso se encuentra más o menos a 3 suen, ¿sí? Del pliegue dorsal de la muñeca en el borde lateral del radio, ¿sí? Ese es el punto 6 de intestino grueso, es decir, justo en el pliegue se encuentra el punto 5 de intestino grueso, en el pliegue de la muñeca, y adelante de él se encuentra el 6 de intestino grueso a 3 suen del borde de la muñeca, ¿sí? Sobre el hueso radial. 11 intestino grueso muy ubicado, 37 mar inferior, también es un punto que ya hemos trabajado con frecuencia. Y acá tenemos otros dos puntos que no hemos utilizado mucho. El 64 de vejiga, de hecho, si me permiten, voy a ahorita a abrir una, o sea, tarda un poquito en abrir la imagen, pero ahorita vamos a ver. Déjenme, devuelvo en las imágenes, ahorita les regreso para ubicar estos puntos que les digo que normalmente no usamos y obviamente no los ubicamos como debería ser, que tenemos que manejarlos a la perfección. Sobre todo estos puntos como en este caso, el 58 de vejiga, el 64 de vejiga, ¿sí? 64 de vejiga está en el pie, haciendo una línea de la tibia hacia abajo, en el cambio de tono de piel, ligeramente atrasito más o menos del punto 4 de vaso, pero ahorita lo vamos a ver exactamente dónde se encuentra ubicado. Nada más permítame que se abra. Esta aplicación se tarda un poquito en abrir este libro de la localización de puntos que tengo. ¿Sí? Aún no se ha abierto. Y mientras que el punto, por ejemplo, el 58 de vejiga, lo vamos a encontrar en la pantorrilla. ¿Sí? Casi siempre ubicamos muy bien el 57 de vejiga, con ese punto casi no batallamos de localizarlo, que está justo en los gemelos. En la unión de los gemelos en la parte posterior de la pierna, en la pantorrilla, y el 58 de vejiga está ligeramente abajo y hacia afuera de esta línea media, porque el 40
y el 57 de vejiga están en la línea media del canal de vejiga, pero el 58 se encuentra ligeramente afuera. Bueno, pues no se quiere abrir esta aplicación. Vamos a seguir. El 40 de vejiga, pues es muy obvio. Este es el punto que utilizamos en el poplitleo, que utilizamos con mucha frecuencia. Y bueno, nos ayuda a trabajar toda la columna. Ese punto lo utilizamos con bastante frecuencia. Y bueno, ya se abrió esta aplicación. Me voy a ir mejor a trabajar el canal de vejiga. Los puntos que vamos a trabajar ahorita del canal de vejiga, que son puntos que normalmente también no utilizamos, ¿sí? Y que vamos a ver ahorita a continuación, ¿sí? Ok, aquí los tenemos ya. Déjenme. Les voy a compartir. Vamos a ver el 40 de vesícula biliar como punto Yuan, 37 de vesícula biliar como punto Luo, que son los dos que tenemos que ubicar, porque pues obviamente el 34 de vesícula biliar lo conocen muy bien, ¿verdad? Si hay alguien que no lo ubique el 34 de vesícula biliar, todos lo ubicamos, ¿verdad? Ok. 40 de vesícula biliar, aquí está Q-Su. 40 de vesícula biliar, si seguimos perdón, ya todos están viendo la imagen del pie en el canal de vesícula biliar. ¿Sí les aparece? Sí. Ok. Ok, entonces este punto 40 de vesícula biliar, le digo, se encuentra más o menos aquí a la altura del empeine. Aquí está el malleolo interno, el malleolo externo, perdón. Acá tenemos el punto 62 de vejiga, que también utilizamos con mucha frecuencia. Y adelante, en línea, si nosotros trazamos una línea imaginaria por enfrente de la tibia y bajamos aquí y trazamos otra línea imaginaria del tendón del malleolo externo hacia el frente, en el cruce de estas dos líneas del malleolo externo y en el cruce de la línea que viene imaginaria desde arriba, desde la tibia, ahí tenemos el punto 40 de vesícula biliar. El 64 de vejiga está aquí, abajo, ¿sí? El 64 de vejiga, que también vimos ahorita como punto externo, está bajo el 40 de vesícula biliar, en el cambio de tono de piel, ¿sí? Entonces ahorita estamos viendo aquí el 40 de vesícula biliar, punto Yuan de la vesícula biliar, y el punto Luo, el 37 de vesícula biliar, acá lo tenemos. Este punto Luo se encuentra a 5 Suen por encima del malleolo interno, del malleolo externo. Del malleolo externo a 3 Suen está el 39, a 1 Suen está el 38 y a 1 Suen más arriba está el 37 de vesícula biliar, ¿sí? Entonces lo tenemos a 5 Suen, ¿sí? 5 Suen del malleolo externo hacia arriba encontramos este punto 37 de vesícula biliar, que lo podemos trabajar con 4 dedos más un dedo gordo, y ahí estamos trabajando ya los 5 Suen exactamente para llegar o podemos trabajar los 4 dedos, que serían 3 Suen más dedo índice perdón, meñique y anular, que sería más o menos un Suen esa distancia, y ya estaríamos llegando acá, cercano al 37 vesícula biliar. Punto Juan Ming, ¿sí? 37 de vesícula biliar. Ok, entonces ya hemos localizado estos puntos. Me voy a devolver a la imagen que estábamos viendo, ¿sí? Donde tenemos localizados el punto Yuan, el punto Lo y el punto Mar, como decía, es un punto muy obvio, muy conocido para todos nosotros, el 34 de vesícula biliar, uno de los puntos que utilizamos también con bastante frecuencia en nuestros pacientes que tratamos con acupuntura, ¿sí? Luego nos vamos al canal de intestino delgado. En el canal de intestino delgado, el 4 de intestino delgado, ¿sí? Se encuentra más o menos a la altura del 4 de intestino grueso, pero del lado opuesto, en la muñeca, en la línea del dedo meñique, ¿sí? En la línea del dedo meñique, les digo más o menos a la altura del 4 intestino grueso. Igual podemos volver a esta imagen para localizar bien estos puntos.
aprovechando que ya se abrió esta gráfica, y localizarlos con mayor facilidad, porque digo, a veces sucede, digo, ahorita que también me puse a estudiar, me di cuenta que no leo, se me olvida. Me acordé de unos alumnos que tengo. Llega a la clase el domingo y ¿estudiaron lo que les encargué yo? Ups, no estudié. Perdón. Entonces, de una vez lo vemos para no dejarles a que los lean y luego nos lo leemos y se nos va el tiempo. Pero no somos nosotros, ¿verdad? Porque nosotros no somos los alumnos del domingo. No. Yo soy el alumno del domingo. Entonces dije, no voy a dejar a la imaginación, mejor los vemos aquí de una vez, miren. 4 intestino delgado, aquí se encuentra ubicado más o menos. El 4 y el 5 están muy unidos, ¿sí? La diferencia entre el 4 y el 5 es que el 5 está justo en el pliegue de la... Si nosotros movemos la muñeca hacia los lados, giramos lateralmente, entonces tenemos el 5 en ese pliegue. Y el 4 intestino delgado está más o menos en el último hueso piliforme de la mano. Aquí lo tenemos el 4 intestino delgado, ¿sí? Como punto Yuan. Y el punto luo, el 3 intestino delgado, se encuentra a 5 suen, perdón, de este pliegue de la muñeca en dirección sobre el hueso cubital, ¿sí? Bajo, bueno, en el borde inferior del hueso cubital, no está abajo, está en el borde inferior del hueso cubital. Aquí cuando insertamos esta aguja podemos tocar el hueso si la insertamos con mucha profundidad, entonces esta aguja va a superficial. 7 de intestino delgado, que sería el punto luo de este canal, y el 8 está en el codo, ¿sí? El 8 está justo por debajo del codo, en la parte posterior, aquí para que sea un poquito más la imagen. Aquí está, justo por debajo del codo, en la parte inferior tenemos el punto 8 intestino delgado, el punto mar, punto dispersante, y que en este caso, este punto 8 intestino delgado sería el punto mar para el canal de intestino delgado, ¿sí? Pero, como sabemos, el intestino delgado, ¿sí? Pues tiene punto mar, pero no llega en ningún momento a la pierna, ¿sí? Por eso se apoya en el 39 estómago como punto mar inferior de este canal, ¿sí? Entonces aquí los tenemos bien ubicados, ¿sí? El 42 de estómago, el 40 de estómago y el 36 de estómago, punto yuan, punto luo y punto mar para el canal de estómago, ¿sí? Que estos puntos también están muy cercanos en el caso del 40 de vesícula biliar que ya vimos ahorita, ¿sí? Los puntos del canal de estómago también se encuentran muy cercanos. Hay muchos puntos ahí en esa zona que a veces omitimos y que nos resulta, de repente bateamos cuál era el canal que estábamos trabajando. Entonces vamos ahorita el pie en el canal de estómago. Miren, aquí está el 40, bueno, perdón, el 42 de estómago, ¿sí? Este punto lo tenemos ubicado a nivel del segundo dedo del pie, que también se le conoce segundo ortejo, es el dedo gordo, y luego entre el segundo y el tercer dedo, ahí empezamos a subir, ¿sí? Hasta el empeine, aproximadamente, aquí vamos a tener el punto yuan del canal de estómago, el punto 42 de estómago, y ligeramente hacia afuera está el 40 de vesícula biliar. Les digo, están muy cercanos, el que mencionábamos ahorita que lateralmente bajamos en la línea del tobillo, ¿sí? Perdón, de la tibia y del malleolo externo, y localizamos el 40 de vesícula biliar. El 40 de vesícula biliar está más sencillo de encontrarlo. Y en esa misma línea, hacia adentro, tenemos el 42 de estómago. Está también en la línea del malleolo externo, ¿sí? Como si dibujáramos una circunferencia, vamos a encontrar el 42 de estómago, pero con la diferencia que este está más central, ¿sí? El 42 de estómago está más hacia el centro
pero si trazáramos un círculo, en esa misma línea del malleolo externo está el 42 de estómago. El otro punto es el 40 de estómago, ¿sí? Que lo encontramos normalmente a la mitad. Es decir, entre el punto 35 estómago y el punto 41 estómago que está en el pliegue del tobillo, ¿sí? Aquí son 16 suen, ¿sí? La distancia de 16 suen. La mitad serían 8 suen. Entonces, para no batallar, normalmente lo que hacemos es con nuestros dedos trazar hacer como un compás, lograr la mitad. Y de la mitad, ¿sí? Salimos aproximadamente 2 suen hacia afuera y encontramos el punto 40 estómago, el punto Feng Long, ¿sí? Que en este caso el punto 40 de estómago es nuestro punto Luo, ¿sí? Punto Luo, punto Yuan 42, punto Luo, el 40 de estómago, ¿ok? De hecho, aquí está marcado como punto Luo o puente, el 40 de estómago. Volvemos a la imagen, ¿sí? Y pues el punto 36 de estómago, otro de los puntos más conocidos en la acupuntura, de los puntos más famosos, el Susan Lee, que sería nuestro punto mar para trabajar las vísceras. Y ya para terminar con estos puntos, tenemos el 4 triple calentador. Ese no tiene pierde, es en el dorso de la muñeca, en el pliegue de la muñeca, justo al centro, se encuentra el 4 de triple calentador y 2 suen adelante, opuesto al 6 de pericardio, el 5 de triple calentador, que son puntos que localizamos muy bien. Y en el codo vamos a encontrar justo atrás del codo, donde termina el codo, pero en la parte posterior, el 10 de triple calentador, ¿sí? Ahí tenemos ubicado también este punto. Y obviamente como el canal del triple calentador surge en la mano y llega a la cabeza, jamás bajó hacia el pie, requiere entonces el apoyo de un punto mar inferior, que en este caso es el 39 de vejiga, que también es fácil de localizar, ya que tenemos el 40 de vejiga muy bien ubicado, ¿sí? Entonces, hacia afuera del 40 de vejiga, en el tendón que se marca al hacer una ligera flexión en la pierna, ahí encontramos un tendón y podemos entonces en el borde interior del tendón encontrar el punto 49, el 39 de vejiga, punto mar inferior, y que les decía hace ratito, es un punto que se utiliza en los casos de anemia, es un punto que potencializa mucho o mejora los cuadros anémicos. Inclusive no es necesario la acupuntura, generalmente el imán ahí tiene un muy buen uso, donde podemos trabajarlo en negativos, ambos 39 de vejiga, porque es bilateral, o utilizar el izquierdo negativo y el derecho en positivo. También se puede trabajar de esa forma para los cuadros de anemia, favorece mucho a la recuperación de un paciente en este tipo. O también con bajo conteo plaquetario, también les ayuda el punto 39 de vejiga, ¿sí? Y bueno, creo que sí, ya era la última diapositiva. ¿Dudas hasta aquí con lo que vimos? De los puntos. Oye, Jesús, Yuan este es y el su- 42, el 42, el 43, el 44. ¿Esos Ujú. se estimulan? ¿Tienen algún efecto? Porque yo nunca los he puesto. Así es, mira, vamos a estos puntos. ¿Y cómo se punza? Sí, Está mira, bien, por ejemplo, en mi pie, ahorita me estaba viendo, ajá, pues sí, para estimularlos, sí. sí. Generalmente aquí la estimulación es tonificación. Si lo vas a tonificar, es un movimiento rápido con la aguja, ¿sí? Y la dispersión en estos casos, que son las dos técnicas que usamos, porque como hay poco tejido, entonces Sí. podemos hacer dos técnicas. Una que es de abanico o golpeteando la aguja suavemente para que vibre, ¿sí? O raspando la aguja hacia afuera, ¿sí? Para sujetarla y raspándola hacia afuera. Entonces, esa es la forma en que puedes trabajar cualquiera de estos. El 44 no tiene tanto problema porque lo usamos como el 43 de vesícula biliar. Como está justo en el pliegue del dedo, ¿sí? Ahí no Ajá, hay tanto problema, se puede no hay manipular, pero sí, problema. Pero eh, la parte el de arriba donde dices el 43, empeine, ahí sí no. 43, 42 y 41
se batalla un poquito para estimular la luz. Es como, por ejemplo, si en mano el 2, el 3 de triple calentador o el 4, generalmente no los manipulamos. No ¿sí? los manipulamos. Ajá, el 5 sí, el 5 de triple calentador sí hacemos una manipulación al igual que el 6 de pericardio. Pero, tío, estos casi no. Inclusive todos los de la mano, los que van en la mano, como el 8 de pericardio, el 7 de el 8 de corazón, eso se puede manipular porque todavía tenemos un poquito más de tejido en estas zonas. Ujú. Pero generalmente lo que es el empeine y el dorso de la mano casi no se manipulan. Ahí va más conveniente la técnica de inserción. Si tú quieres tonificar el canal, lo pones a favor del canal, y si tú quieres dispersar el Sí. canal, colocas la aguja en contra del canal. O que Es la aspire forma. o exhale, ¿no? Sí, O que inhale o porque exhale además según el momento. también se puede utilizar. Y Ujú. les digo, y digo, lo más correcto sería, si yo quiero tonificarlo, pues inserto la aguja en dirección al recorrido del canal, ¿sí? Es decir, en dirección hacia el pie. Y si quiero dispersarlo, pues obviamente colocar la aguja en dirección opuesta al canal para que la energía que va entrando se disperse inmediatamente y no llegue en su totalidad al recorrido del canal. Pero tío, es lo que podemos hacer, tío, tienden a ser puntos dolorosos Sí. para su trabajo. ¿sí? Hay algunas técnicas que sí se puede insertar hasta un suen, ¿sí? Pero tienes que ser muy certero para quitar, por ejemplo, un dolor en el empeine. ¿sí? Por ejemplo, como maneja Blanquita, ¿no te has fijado cuando trabaja por acá por el Ujú. 30 y cuál trabajas del pie, El Blanquita? 41 de vesícula 41, biliar. 41 vesícula biliar, así es. La técnica de inserción, que es superficial, Por abajo. pero amplia, así es, por debajo de la arteria. Pues digo, De si, hecho, si hay otras técnicas de inserción, ¿sí? el 42 de estómago también lo pongo así, o sea, lo pongo transfixiado como desde el maleolo un poquito adelante hacia el 42. Hacia el 42, ¿sí? O sea, no en la línea del canal, sino viniendo, por ejemplo, de vesícula biliar hacia estómago, ¿verdad? Ajá, así es. Así es. ¿Sí? Entonces, digo, sí hay modificaciones, hay otras técnicas de inserción. Y yo generalmente lo que hago es, si quiero tonificar, lo meto a favor del canal, o si lo quiero dispersar, lo meto en contra del canal, y ya no manipulo estas Ujú. agujas, ¿sí? Por lo doloroso que pueden Sí. ser y Inclusive la molestia que inclusive pueden la ser. inserción se me está complicada. Ujú. Sí, de hecho, mira, por ejemplo, si pinchas un vaso, pues vas a dejar un moretoncito. Pero también hay Sí. muchos tendones, y cuando pinchamos un tendón es cuando dejamos mucho dolor. Sí. ¿Te has notado que de repente, sobre todo en el 6 de pericardio, hay pacientes que dicen, oiga, es que me quedó el dolor en la mano toda la semana? Todas las semanas. Ujú. ¿Por qué? Porque pinchamos un tendón, ¿sí? Ese es el problema, ¿sí? Cuando el dolor queda por más de un día, hemos pinchado un tendón y dejamos una molestia por días en el paciente. Entonces, imagínate que en el pie pinchar un tendón nos puede Pues no pueden generar, caminar. no, va a dejar molestias para caminar por varios días, ¿sí? Ese es el Sí. problema. Entonces, tienes que ser muy certero. Si pinchamos un hueso no queda tanto dolor, se corrige, molesta un poquito ya, pero es otra que si apenas pasamos la piel y ya tenemos hueso, ¿sí? Ajá. Y, Sí, es y lo que me estos estaba huesos, viendo, o sea, de a tiro plano. Dije, pues, ¿y aquí ujú. cómo? Sí. Es una inserción, digo, muy superficial o muy angular, o sea, de un ángulo de 5 a 10 grados. No podemos trabajar más allá por lo mismo. Es poquito. Sí, así es. Ujú. Bueno, Bueno, gracias. entonces terminamos aquí con esta parte del tema. Este, eh, según como estoy viendo las noticias, y se va a empezar a hacer reactivación de economía. Yo espero que la siguiente semana continuamos en línea, y la última semana vamos a empezar, la última semana de este mes de mayo, ya empezaremos con clase presencial y en línea. Presencial para quienes Ujú. querramos retomar las clases en forma presencial. De hecho, en todos los grupos voy a hacer eso. Ya a partir de la última semana empezamos a trabajar en forma presencial,
Y en línea, los que todavía quieren mantenerse en casa, vamos a respetar esa parte. Y pues así como lo hayan programado, prácticamente ya en junio estaremos retomando las actividades en forma normal, obviamente todavía con restricciones y demás, pero afortunadamente, pues como no somos grupos muy grandes, el espacio allá en Lotus es bastante amplio, podemos mantenernos separaditos si gustan, pero ya empezar a retomar las clases presenciales, las clases prácticas para la última semana de este mes de mayo. ¿Ok? Ok. Ahí nos Profe, preparando. Sí, a mí me quedó una duda de la clase. Me confundí sí, un poco al principio cuando mencionó que la víscera de pulmón era vaso. así es. Ok, me voy a volver tantito en esa imagen. Sí, sí, no es la víscera del pulmón que sea el vaso, sino, mira, ahí vamos a esa imagen. Sí, Son las cuplas y duplas, ¿no? así es. Sí, en la primera técnica, sí, es que la técnica trabaja con la cupla del vaso. La cúpula de vaso es el pulmón, ¿sí? Los dos se llaman TAI, ¿sí? En esta técnica, Ajá. cuando te confundes. Por ejemplo, aquí tenemos el riñón, se llama Chaoyin, y el Ujú. corazón se llama Chaoyin, pero Sí. usamos el punto Luo de la otra cúpula, ¿sí? Ujú. Aquí. Entonces aquí esta es órgano, pero en lugar de ser el punto Tai, o el punto yuan, mejor dicho, que es la técnica que estamos manejando, acá debió haber sido el 7 de corazón, por ejemplo, Sí. que sería el otro yuan, pero no. Aquí la técnica nos dice yuan más luo de la cupla. Entonces, el luo de corazón es el 5. Y luego en la siguiente técnica, ¿sí? En la siguiente técnica, aquí es el yuan más shu, ¿sí? Ok, este no hay ningún problema porque lo trabajamos, conocemos muy bien los puntos shu de los órganos, ¿sí? Sí. Y aquí es donde surgió la duda, ¿sí? Sí. En el punto yuan más luo del órgano. Por ejemplo, tenemos bueno, no, aquí todavía estamos trabajando yuan, 3 de riñón, y dentro del mismo riñón su punto luo, que es el 4 de riñón, ¿sí? Ujú. Aquí no hay problema, o se puede trabajar también igual en víscera, el punto yuan de la víscera con su punto luo de la misma víscera. Ahí todavía está sin problema. Pero aquí, aquí es donde, fue donde te confundiste, ¿sí? Ujú. Aquí fue donde te puse el punto de pulmón, ¿sí? Puse 9 de pulmón más, dice, el mar inferior de la cúpula. El 9 de pulmón, ¿sí? Es el punto yuan, es que se llama Tai Yin. Sí. El otro Tai Yin es el vaso, ¿sí? Ujú. Entonces, no trabajamos, trabajamos 9 de pulmón, y en lugar de trabajar el 3 de vaso, entonces se cambió al punto mar inferior de la víscera. La víscera del vaso es en este caso, pero la víscera, si del vaso es el estómago. Entonces aquí sería el 36 de estómago, ¿sí? El punto mar inferior. Ujú. Ahí es donde cambia. Es yuan más el mar inferior de la cúpula, ¿sí? Para hacer un cruzamiento de la información. O puedes trabajar también, ahí, en otras de las técnicas, que es más sencilla, es el yuan del órgano con el mar inferior de la víscera del mismo órgano. O sea, aquí sí sería, por ejemplo, 9 pulmón más el 11 intestino grueso más el 37 de Estómago. estómago, ¿sí? Aquí que es otra, aquí está, mira. De hecho, aquí está, mira. 9 pulmón más 37 estómago, porque es Ujú. órgano y su víscera, ¿sí? El otro fue órgano más la víscera de la cúpula, ¿sí? Entonces, Ok. son las diferentes técnicas que vamos a ir cruzando. Es órgano, órgano, órgano con su luo del mismo órgano,
Y luego órgano con la víscera de la cúpula, ¿sí? O más sencillo, el órgano con su mar inferior de su misma víscera, ¿sí? Son las diferentes combinaciones que nos vamos a encontrar, ¿vale? Ok. Y también puede ser víscera, ¿sí? También se puede trabajar así, de esa forma. Sí. Y ahí están. De todos modos, esta tablita, esta presentación ahorita se la subo porque de este no tengo manual, lo tengo así tal cual. ¿Sí? Le voy a enviar ahorita esta diapositiva para que la tengan en el grupo y ahí vienen, en esta tabla final vienen todos los puntos que ya vimos agrupados en Yuan, Luo, Mar y Mar inferior, ¿sí? Para que los tengan. Bueno, ¿más dudas al respecto? ¿O No, temas? ¿Todo nada bien? más ayer vi lo de que 3 y 4 son las fechas para el curso de IMSA. No sé si lo vieron. 3 y 4 de Sí, octubre. de octubre. Sí, hasta octubre tenemos el de Yamamoto. Ujú. Ya pasó Eric las fechas para tomar la clase. Pues ya merito. Va a ser ya cuando va a empezar la otra tanda. Así es, ya merito. Bueno, pues si no hay más dudas, les agradezco muchísimo su tiempo y pues seguimos en contacto. Les digo, ya dentro de 2 semanas Gracias. nos vemos en persona, si Dios quiere. Bueno, Así es. Si las pues cosas cuídense van mucho. bien. Gracias. Gracias. Bonito día a Gracias. todos. Bye. Nos vemos. Bye.